Ya, vamos a realizar un primer ejercicio entonces de aplicaciones de las integrales definidas. El ejercicio número 1 lo vamos a llamar esta vez y está limitada por ciertas curvas bajo ciertas condiciones. La primera condición es que está situada bajo la curva y igual a x cuadrado, que es una parábola, ¿sí? Conocida por todos. Ahora las otras curvas que están limitando a esta región es una recta de ecuación y igual a x medio y además por otra parábola de la forma x menos 1 al cuadrado igual a 1 menos y. Entonces la idea es obtener el área de esta región R y posteriormente se pide en este caso solamente expresar mediante integrales el volumen que se genera al rotar R, ya sea en torno al eje X, como también a la recta y igual a menos 1. ¿Ya? A continuación pasamos entonces a graficar la región R. La curva y igual a x cuadrado es una parábola. Recuerde que es una parábola que se abre hacia arriba y tiene su vértice en el punto 0,0. La recta y igual a x medio, bueno, es una recta que se puede graficar rápidamente considerando dos puntos en particular, asignándole el valor a x. Si x vale 0, el y vale 0, por lo tanto es una recta que pasa por el origen del sistema. Y si x vale 2, el valor de y es igual a 1. Por consiguiente, esta recta pasa por el punto 2,1. Entonces tendríamos una recta de ese tipo. ¿Sí? Y tal vez lo más difícil de graficar por el momento es la otra parábola. Esta otra parábola puede ser escrita como x menos 1 al cuadrado igual a menos y menos 1, para llevarla a la forma canónica de una parábola. Y el vértice de esta parábola entonces va a estar dado por el punto 1,1 y es una parábola como la variable x está al cuadrado y acá está antepuesto el signo menos, es una parábola que se abre hacia abajo. Se supone que es una parábola inicialmente de ese tipo, ¿sí? Esta sería en consecuencia la parábola x menos 1 al cuadrado igual a 1 menos y, dejémoslo de ese momento, por el momento expresado de esa forma. Ahora hay que identificar la región R. Entonces, como está bajo la parábola y entre estas otras dos curvas, inicialmente uno podría pensar que es esta región, esa parte de la figura. ¿Sí? Pero para poder graficarlo con exactitud, lo más aconsejable siempre es buscar los puntos de intersección y de ahí vamos a hacer la figura en forma mucho más exacta. Entonces, intersecciones. Pensemos primero en intersectar la parábola y igual a x cuadrado con la recta y igual a x medio. ¿Sí? Entonces, como ambas expresiones son iguales ahí, uno puede razonar de esta manera, decir que x cuadrado es igual a x medio. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que x cuadrado menos x medio igual 0 y al factorizar esto estaríamos teniendo esa expresión. Y de acá se desprende que x vale 0 y el otro valor de x es un medio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora si x vale 0, reemplazamos en cualquiera de estas dos expresiones y tendríamos que el y va a ser 0 y al hacer y igual a 0 acá, en la otra expresión el valor de y estaría dándonos el valor de, reemplazamos el x igual a un medio, estaríamos obteniendo y igual a un cuarto. ¿Sí? Entonces los puntos de intersección que tendríamos son el 0,0, llamémosle peso 1,
y un punto P sub 2 que corresponde al punto 1 medio, un cuarto. ¿Sí? A ver, voy a hacer en este otro lugarcito otra intersección. Esta es la primera intersección. ¿Qué me faltaría por considerar una segunda intersección? Entre la recta y igual a x medio y la parábola x menos 1 al cuadrado igual a 1 menos y. ¿Estamos bien? Ya, entonces, si es así, y acá tendríamos que x medio va a ser igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado. A ver, este y que está acá lo paso restando, pasa sumando y después esto pasa restando e igual a los valores y. Aquí tenemos un signo de igualdad. Esto daría x medio igual a 1 menos x cuadrado menos 2x más 1, ¿sí? Y sigo por acá y quedaría entonces x medio igual a 1 menos x cuadrado más 2x más 2x menos 1. Evidentemente que estos 1 se van a cancelar y nuevamente llevamos todo a un solo lado. Quedaría entonces esa expresión igualada a 0, ¿sí? Y bueno, factorizamos por x, lo hacemos rápidamente, factorizamos por x y estaríamos teniendo x menos 2 menos 1 medio igual 0. Y de acá se desprende que x vale 0 o x va a ser igual a ¿cuánto? El menos 2 menos 1 medio pasa sumando y al sumar quedaría creo que 5 medio. ¿Estoy bien o no? Menos 2 menos 1 medio, eso es menos 5 medio, ¿no es cierto? O sea que quedaría x igual a 5 medio. Y si x vale 0, el valor de y, estoy en esta parte, el valor de y va a ser 0. Y por último, si x vale 5 medio, si x vale 5 medio, el valor de y va a ser 5 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Dígame. X medios igual a... ¿Acá? Cancelo los unos. Aquí cancelé los 1. ¿Sí? Sí. Y este x cuadrado Pasa al otro lado. pasa sumando. Y el 2x pasa restando. Y ese de ahí. Y aquí tengo el error. Ese será más 1 medio. ¿Ya? Sigamos entonces. Rectifiquemos ese error. Aquí sería entonces más 1 medio, ¿sí? Sería más 1 medio y ya. Y menos 2 más 1 medio, ¿cuánto es? Menos 3 medio. Menos 3 medio. Menos 3 medio, usted me ayuda. Y si x vale menos 3 medio, el valor de y va a ser igual a... El valor de y va a ser igual a... ¿Menos 3 cuartos? No. Sí, estoy bien. Menos 3 cuartos. Ya. Entonces tendríamos un punto P sub 4, no, P sub 3. El P sub 3 coincide con el 0, 0, ¿no es cierto? Ya, y a lo mejor insistamos que sea el P sub 1 y el P sub 3 estaría siendo entonces, no, tengo malo, no puede dar negativo. No puede ser negativo porque es mayor. Claro, pasa sumando, ¿no es cierto? A ver. Lo que pasa es que quedaría negativo y al sumar pasa a 3 medios, ya, ahí sí, y aquí 3 cuartos. Ya, ¿ven? 3 medios, 3 cuartos. Ahora sí, y ahora sí, los errores están rectificados. Ya. Nuevamente aquí, 3 medios dijimos que era esto, ¿no es cierto? Sí. Menos 3 medios, claro. Ya vamos a verificar la figura como corresponde. Y ahora habría que buscar una segunda intersección entre que... Este sería la segunda parte, ¿no es cierto? Esto sería 2
y esto sería, ahora vendría a ser 3, y que había que considerar la intersección entre las parábolas, ¿no es cierto? Y igual a x cuadrado. No se ve esa parte. No se va a ver eso. Ya. Vamos a tener que usar acá, ¿sí? Ya. Voy a borrar acá entonces, ya el enunciado está considerado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, borramos esto. Entonces la parte 3, o el tercer punto, las terceras intersecciones sería entre y igual a x al cuadrado. Y bueno, voy a ordenar esto, y esto es igual a y igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? De acá entonces se tiene que esto va a ser x cuadrado igual a 1 menos justamente x menos 1 al cuadrado. Desarrollo esta expresión algebraica, quería 1 menos x cuadrado menos 2x más 1, pero esto está antepuesto el signo menos. Y de acá se tendría x cuadrado igual a 1 menos x cuadrado más 2x más 2x menos 1 nuevamente. Y nuevamente se van a cancelar estos valores unos y quedaría 2x cuadrado menos 2x igual a 0. Factorizamos por 2x y queda x menos 1 igual 0. Y de acá se desprende x igual 0, que x va a ser igual 0, o puede ser x igual a 1. Borro esto, borramos esto, y ahora buscamos el valor de y nuevamente coincide que si x vale 0, y vale 0, y si x vale 1, y vale 1. Entonces, un punto de intersección que ya lo tenemos considerado es el 0,0 y el 1,1 estaba anteriormente considerado, ¿no? No. Ese sería el punto P sub 4. P sub 4, que sería justamente el punto 1,1. Todo este trabajo algebraico que hemos hecho solamente nos permite encontrar los puntos de intersecciones. Y con eso podemos graficar con exactitud la figura. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Estamos de acuerdo. Borramos entonces la figura inicial. Borramos la figura inicial y nos vamos a intentar graficar la figura con mucho más exactitud. Consideramos entonces el sistema de coordenadas x e y vamos a ubicar los puntos que más nos interesan. Uno de ellos sería el origen del sistema, que resultó ser el punto P sub 1. Después el otro punto que tenemos que considerar es el punto 1,1. Me da la impresión que mejor voy a tomar esto como unidad, ¿ya? ¿Sí? Para que la figura se vea con más claridad. Entonces, este resulta ser el punto 1,1, que había que considerar como referencia, que es el punto P sub 4. ¿Sí? El punto P sub 4 es el que es la intersección entre las parábolas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que una parábola es esta. Esa es la parábola y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y la otra parábola es justamente la tercera curva, que es la que tenemos ahí. Y habíamos dicho que el vértice tenía el vértice 1,1. Es esta parábola, ¿no es cierto? Dejemos pendiente el gráfico de la segunda parábola.
Y la de la recta, el punto 1/2 como 1/4. Bueno, se supone que acá debería tener el 1/2 y ubicado acá en 1/4. Ya, a ver, ahí vamos a ubicar el punto 1/2. Este es 1/2 como 1/4. ¿Sí? Ya. Y el otro es el 3/2, coma 3/4. El 3/2 es menor que 1. Estaría ubicado acá, ¿no es cierto? Ahí estaría ubicado el 3/2. ¿Usted me ayuda? Ahí está ubicado el 3/2, ¿no? El 3/2, es mayor que 1, ¿no es cierto? El 3/2 debería estar ubicado acá. 3/2. Ya. 3/2, coma 3/4. ¿Y 3/4 cuánto es? Ese sí que es menor que 1, ¿cierto? Está por acá, 3/2, coma 3/4. 0,8. Por ahí está el 3/4. Es con la otra parábola que se intercepta, ¿no es cierto? Con la que va hacia abajo. Y esta otra parábola, ¿en qué otro punto se intercepta? En el 0,0, ¿no es cierto? Sí. Entonces una parábola así. ¿Ya? En el 0,0. ¿Estamos bien? Y me faltaría considerar la recta. Pero la recta se intercepta. La recta se intercepta ¿en qué puntos? En el 0,0 pasa. ¿Y qué otro punto más? 1/2 como 1/4. ¿Dónde está el 1/2 como 1/4? Acá. Ya. Ese es I igual a X⁻. Ya. Y esta es entonces la parábola x menos 1 al cuadrado igual a menos I menos 1. ¿Sí? Ya. Borramos esto. Esto ya no nos sirve, era solamente para la primera parte. Ya. Ahí creo que hemos graficado ya con exactitud la figura. ¿Sí? O sea, hemos graficado las curvas. Ahora hay que identificar la región. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál será la región a considerar según el enunciado del ejercicio? Debe estar bajo la parábola. La parábola I igual a X cuadrado. Y entre las otras dos figuras. Entonces, evidentemente que la región a considerar es lo que estoy considerando con plumón azul. ¿Sí? Ya. Ahí está entonces, está graficada la región R. ¿Sí? En la cual tenemos ese punto de intersección, este otro punto de intersección, que en verdad ese punto es el 3/2, 3/4, y este otro que es el 1,1. ¿Sí? Como esta región está limitada por 3 curvas, vamos a tener que particionar la figura para obtener su área. Y como ya lo hemos hecho anteriormente en otros ejercicios, la idea es graficarlo, la idea es integrar con respecto a X, aun cuando también es posible hacerlo con respecto a Y. Pero por comodidad conviene hacerlo por X. Entonces uno puede trazar rectas perpendiculares a través de los puntos de intersección, ¿sí? A través de los puntos de intersección, y con eso graficamos o particionamos, mejor dicho, la región. Entonces uno podría perfectamente pensar esto como un área 1 y esto como un área 2. Y así el área total estaría dado por área 1 más área 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esto sí ya se puede borrar porque tenemos todos los datos ya considerados.
Considerando esto entonces, el área 1. El área 1, ¿cómo podemos expresarlo entonces? Considerando los puntos de intersección. El área 1 va a estar dado por la integral ¿entre qué valores? Entre 1/2 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Entre 1/2 y 1. ¿Y quién es la curva que limita superiormente al área 1? La parábola x al cuadrado, o y igual a x cuadrado. Y posteriormente le restamos la curva que limita inferiormente a la figura, ¿no es cierto? Que sería la recta. Y sería x cuadrado menos x medio. Y con ello hemos dejado expresado el área 1. ¿Sí? En forma análoga, para expresar el área 2, tendríamos entonces que considerar la integral entre qué valores, también mirando los límites de integración, o sea, los puntos de intersección, tendría que ser entre 1 y 3/2, si no me equivoco. ¿Sí? Pero ahora, ¿quién limita superiormente al área 2? ¿Qué curva? La otra parábola, que es esta, ¿no es cierto? Que habría que entrar a despejar la variable y, que es lo más aconsejable, y si no me equivoco queda 1 menos x menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ese trabajo ya lo hicimos el despeje anteriormente. Es esta misma, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Sí? 1 menos x menos 1 al cuadrado. Y ahora habría que restarle la curva que limite inferiormente al área 2, que también es la recta. Me refiero a x medio. Y eso nos permite a nosotros entonces calcular las dos áreas. ¿Sí? Considerando, no creo que sea aconsejable calcular las integrales, ¿no es cierto? Pues ya lo dijimos, las integrales que aparecen acá son relativamente simples y los resultados de cada una de estas integrales definidas, la primera de ellas es 5 sobre 48 unidades de área, ¿sí? Y la segunda es 7 sobre 48 unidades de área, ¿sí? Eso nos permite entonces encontrar área 1, área 2. Y al sumar estos dos resultados, tenemos que el área total de la figura es 1/4. Ese trabajo no es difícil de hacer y perfectamente lo puede hacer usted sin ningún problema. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Veámoslo en la segunda parte. Recordemos, ya, ahora nos vamos a apoyar solamente en la figura. Primero, como nosotros solamente vimos el sólido de revolución solamente usando el método del disco, recordemos que el volumen de un disco está dado por pi veces r cuadrado h, ¿no es cierto? H, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros, o nos permitió a nosotros, mejor dicho, llegar a una fórmula desde el punto de vista del cálculo integral. La fórmula corresponde a pi veces la integral entre a y b, ¿de quién? De f de x al cuadrado, creo que así lo escribió, ¿no? Por dx, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como vamos a hacer girar en torno al eje X esta figura, como hay ciertas situaciones como que se repiten dentro del cálculo de área. ¿A qué me refiero? Que uno considera la misma región que se hace girar en torno al eje X y también va a obtener dos volúmenes, ¿no es cierto? Dos volúmenes que uno puede también identificarlos como volumen 1 más volumen
Teniendo eso, entonces, el volumen 1 es el que se va a generar al rotar el área 1. Hablemos en esos términos. Esta área 1. ¿Sí? Esa área 1 nos va a dar entonces el volumen 1 al hacer girar esta figura en torno al eje X. Y bueno, y aplicando fórmula tendríamos pi veces la integral entre qué valores, ¿no es cierto? También se mantienen los límites de integración. Me refiero a 1 medio y 1 en este caso particular. Ahora, como esta región está limitada por dos curvas, cuando uno hace girar el rectángulo generador, obtiene siempre esta figura, ¿no es cierto? Que ya también usted la conoce, que es una especie como de golilla, dijimos, ¿no es cierto? En la cual el volumen de esta figura es pi veces R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado por la altura, ¿sí? En donde la altura es de X y R1 es esta distancia y R2 es esta otra distancia, ¿no es cierto? ¿Quién va a dar R1 acá en esta figura? R1 lo va a dar la curva que está limitando superiormente a la figura. Entonces R1 es X al cuadrado. ¿Y quién va a ser R2? R2 va a ser la curva que limita inferiormente a la curva, que corresponde a la recta, ¿sí? Vamos a borrar esto. En consecuencia, el volumen de este disco más pequeño, hablemos en esos términos, va a estar dado por pi veces factor de quién, x cuadrado al cuadrado menos x medio al cuadrado, y todo esto ¿por quién? Por dx, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por consiguiente, teniendo el volumen de este disco, el volumen 1 va a estar dado por pi veces factor de quién, de x a la cuarta menos x cuadrado sobre 4, y todo esto por dx. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No hay duda, ¿no es cierto? Ya, cosas que ya evidentemente habíamos hecho, ¿no es cierto? Ahora, para el segundo volumen nos apoyamos en la misma figura. Y como ya lo habíamos mencionado, el volumen 2 se obtiene por pi veces la integral entre qué valores, entre 1 y 3 medio, ¿no es cierto? Y 3 medio. Entonces, todo esto era con respecto al volumen 1, ¿no es cierto? Volumen 1 del disco. Ahora el volumen 2 que corresponde al otro disco, H sigue siendo de X, pero el R1 y el R2 respectivamente van a estar dados por quién. Estoy pensando en esta parte ahora. ¿Quién limita superiormente a la curva, a la región para obtener el segundo volumen? La otra parábola, ¿no es cierto? Borré la figura, borré la fórmula. La parábola era, aquí está, ¿no es cierto? Era y igual a x menos 1 al cuadrado, no, al revés. 1 menos x menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que acá R1, que es la más grande, es 1 menos x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y R2 sigue siendo la recta, x medio, ¿sí? Por lo tanto, acá tendríamos que el volumen del disco 2, ¿sí? Va a estar dado por pi veces factor de quién, de 1 menos x menos 1 al cuadrado, todo al cuadrado, ¿no es cierto? Menos x medio al cuadrado. Como se pide expresar solamente,
lo dejamos de esa manera. ¿Multiplicado por quién? Por dx, ¿no es cierto? Entonces el volumen 2, queda pi veces la integral entre 1 y 3 medios, ¿de quién? De 1 menos x menos 1 al cuadrado todo al cuadrado, ¿sí? Menos x medio todo al cuadrado multiplicado por dx. Se calculan estas dos integrales, se suman y se obtiene entonces el volumen que se genera al rotar R en torno al eje X. La tercera parte del ejercicio era hacer girar toda esta figura, pero ahora con respecto a igual a menos 1, ¿cierto? Y igual a menos 1 en una recta que está ubicada acá, que en el fondo es paralela al eje de las X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hacemos entonces el giro de esa región en torno al eje X. Y hay cosas que se van a repetir, ¿no es cierto? Con respecto a la primera parte, a la segunda parte de volúmenes. ¿Qué me gustaría hacer? A ver, la figura es esta misma, ¿no es cierto? Y también tendríamos que considerar dos volúmenes, ¿no es cierto? Ya, a ver, para ordenarnos, estamos en la parte 3 del ejercicio, ¿lo llamé C? C, ya, en la parte C, ¿no es cierto? Estoy en la parte C del ejercicio. Entonces, el volumen total también va a ser un volumen 1 más un volumen 2, ¿sí? ¿Y dónde va a estar la diferencia? La diferencia evidentemente que va a estar acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Borramos? ¿Borramos esto? Las integrales se mantienen, ¿no es cierto? Los límites de integración, porque es la misma figura. Entonces se va a mantener eso y eso, en cada uno de ellos. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Dónde va a estar la diferencia? Va a estar la diferencia en que ahora el eje de rotación no es un eje coordenado, sino que es una recta paralela al eje X en este caso. Entonces, para obtener el volumen del disco 1, en la parte C del ejercicio, H sigue siendo dx, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y evidentemente que se produce la misma figura. ¿Dónde está el cambio? En que ahora hay una instancia que hay que considerar de esta que es I igual a 1. Esa instancia vale 1, ¿no es cierto? Entonces, este es el radio 1. Entonces, la idea es, uno después, haciendo tantas veces estos ejercicios, le parece todo fácil, pero al alumno normalmente le cuesta esta parte. Acá solamente hay que sumar 1. ¿Sí? Porque el R1 es esta instancia, es esa instancia que es 1, más esa instancia que lo da la parábola. Y acá igual, también ocurre lo mismo, es x medio más 1. Y así el volumen de este disco, del disco 1, estaría dado por la expresión, aquí ordenamos, quedaría x cuadrado más 1 al cuadrado menos x medio más 1 al cuadrado. ¿Por quién? Por la altura, que esto es dx. ¿Sí? Y eso nos va a dar el volumen de la primera parte del disco. Quedaría entonces x cuadrado más 1 menos x medio más 1 al cuadrado y todo esto por dx. Me faltó un cuadrado.
Y en forma análoga, acá la idea es la misma, ¿no es cierto? Más 1, más 1. Hay que sumar esa distancia 1. Y con ello quedaría entonces que el volumen de este disco, del disco 2, va a ser pi veces factor de quién. Bueno, aquí se suman los unos, quedaría 2 menos x menos 1 al cuadrado, todo al cuadrado, menos x medio más 1 todo al cuadrado, por la altura que sería de x. Y eso lo transcribimos acá, y con ello tenemos entonces el volumen que se genera con respecto a la otra parte de la figura. ¿Estamos bien? Ya. Sigamos con la misma figura, haciéndole más cositas. Podría ser en. Ya, ¿cuál podría ser? ¿Qué recta? Una diagonal. Es que acá no se puede diagonal. ¿Por qué razón? Porque aquí no se puede aplicar papus debido a que hay 3 curvas. En papus normalmente debe estar limitada por 2 curvas, arriba y abajo. ¿Ya? Ahí es donde uno considera el centroide y puede aplicar papus. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, como hay 3 curvas relacionadas en la figura, no se puede aplicar papus. Tenemos que buscar rectas que sean paralelas a los ejes, solamente los ejes. ¿Quién? X igual a 2. Ya dígame. Menos. X igual a menos. Esto va a ser muy parecido a esto. X igual a 3. X igual a 3. Por acá. Esa es la recta X igual a 3. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, ¿qué está ocurriendo con esta recta, con este eje de rotación? Que es paralelo al eje de la sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que cambiar un poco con respecto a lo que estábamos pensando anteriormente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vamos a tener que integrar ahora todo con respecto a ahí, ¿no es cierto? Y el rectángulo generador que vamos a considerar es ahora un rectángulo que es paralelo al eje X, en la cual ese rectángulo va a originar evidentemente un disco, y la altura de ese disco va a ser, ¿quién va a ser en este caso? D, ¿no es cierto? Entonces, y nuevamente, ahora voy a apoyarme en la misma figura. Ahora vamos a particionar la figura, pero ahora con respecto a rectas horizontales. Pasamos rectas horizontales a través de los puntos de intersección, y nuevamente la figura va a estar dada por volumen 1 más volumen 2, 2 volúmenes. ¿Sí? Al hacer girar esto con respecto a la recta X igual 3, entonces se tiene este mismo disco, que yo lo identifico como una bolilla, ¿no es cierto? La altura, entonces ahora, ¿quién va a ser? Como ya lo habíamos mencionado, la altura va a ser D. ¿Estamos de acuerdo? Si consideramos la primera región, la que está acá abajo, esa, la integral entre qué valores va a estar dada, si tenemos los puntos de intersección, ya borramos esto, entonces el volumen 1 va a estar dado entre 1/4 y 3/4. ¿Estamos bien? Pero ¿quién va a ser ahora R1? ¿Quién va a ser R1? ¿Quién va a ser R2? Aquí vamos a tener que variar esto.
se ve en la grabación esta parte o no? Sí, arriba sí. Pero Ya. si quiere puedo moverlo hacia el lado. Ya, volvemos. Ya, entonces, H en este caso es DI. Vamos a considerar el volumen del disco 1, ¿no es cierto? Del disco 1. H es igual a DI. Posteriormente, ¿quién va a ser R1 y quién va a ser R2? R1 es esta distancia, ¿no es cierto? Es esta distancia, ¿sí? Y esa distancia va a estar dada por quién? Primero es 3. ¿Estamos de acuerdo, no? Se considera toda esta distancia que vale 3 y le quitamos esta distancia que lo da la parábola, que sería en este caso ¿cuánto? Si despejamos, raíz de i. Pero eso es R1. Eso es, sí, tienes razón, R1. 3 menos raíz de i, ¿sí? Profe, la explicación es que a todo al tramo de la instancia 3 se le resta el área de la curva con respecto La longitud, aquí porque son longitudes de R1 y R2, ¿no es cierto? Sí. Entonces, toda esta distancia que está acá es 3, Sí. ¿no es cierto? Y le quitamos entonces la distancia que hay de acá hasta acá. El área o sea, la curva con respecto al eje normal. Claro, Ahí. correcto, se considera TGI como referencia, Mm. ¿sí? Como distancia. Entonces R1 es 3 menos raíz de i. Y R2, ¿quién va a ser? Nuevamente 3 menos ¿quién? Menos la recta, pero la recta hay que despejarla en función de Sería i, 2i, ¿no es cierto? 2i. ¿Sí? Y con ello entonces el volumen del disco 1, estaría dado por quién? Por pi veces factor de 3 menos raíz de i al cuadrado menos 3 menos 2i al cuadrado. ¿Por quién? Por di. Y eso nos permite a nosotros entonces obtener el volumen del disco 1, que sería integral pi veces la integral entre 1/4 y 3/4 de quién? De 3 menos raíz de i al cuadrado, 3 menos raíz de i al cuadrado, menos 3 menos 2 veces i al cuadrado, todo esto por di. El segundo volumen, ¿entre qué valores estaría variando la integral? Entre 3/4 y 1, ¿no es cierto? Entre 3/4 y 1, ¿sí? Y la figura es la misma. Entonces, el volumen del disco 2 estaría dado por, nuevamente, H igual a DI, y R1 y R2, ¿quiénes van a ser respectivamente? R1 la parábola. En la parábola, esta parábola, ¿no es cierto? Claro, va a ser 3 menos x cuadrado, no, 3 menos raíz de i. ¿Estamos de acuerdo? Porque este volumen 2, a la izquierda está limitada por la parábola igual a x cuadrado y a la derecha por esta otra parábola. Entonces quedaría 3 menos justamente raíz de i. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, es que estoy en esta parte, ¿no es cierto? Aquí. Esa es una parábola. Entonces estoy pensando que esta instancia es R1, ¿sí? De aquí hasta acá, la más grande. Entonces yo considero 3 menos la distancia que da la parábola, que justamente al despejar el x en función de i es raíz de i, ¿sí? Y el R2 va a ser 3 nuevamente menos ¿quién? Menos la otra parábola,
Pero en la otra palabra hay que despejar el valor de x para obtener todo en función de y. Un primer despeje es x menos 1 al cuadrado igual a 1 menos y. Un segundo despeje es x menos 1 igual a más menos la raíz de 1 menos y. Y por último, el x va a ser igual a 1 más menos raíz de 1 menos y. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿con qué parte de x nos quedamos? Con la parte positiva, con el signo positivo, con el signo negativo. Como tenemos el brazo derecho de la parábola, tendría que ser el positivo. Entonces, eliminamos el menos porque no nos sirve y R2 estaría dado por 3 menos ¿quién? 1 más la raíz de 1 menos y. Eso sería el valor de R2. ¿Sí? Y con ello el volumen del disco 2 estaría dado por pi veces factor de ¿quién? De 3 menos raíz de i al cuadrado, este es una i, menos 3 menos 1 menos raíz de 1 menos i, todo esto al cuadrado. Y a su vez multiplicado por ¿quién? Por d. Conclusión entonces, el volumen del disco 2, de la parte 2 mejor dicho, estaría dado por pi veces la integral entre 3 cuartos y 1, ¿de quién? De 3 menos raíz de i todo al cuadrado, menos 3 menos ¿quién? 1 menos raíz de 1 menos i, todo esto al cuadrado para después integrarlo con respecto a i. ¿Por qué negativo a la raíz? Me quedó negativo. ¿Dentro de la raíz? No, ¿Afuera? Bueno, lo puse mal. Lo dije bien, pero después lo puse mal. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ejercicio de este tipo nosotros ya habíamos abordado, ¿no es cierto? Ya, esa es la parte C del ejercicio que lo estaríamos... No, esta es la parte D, ¿no es cierto? Esta es parte D, ¿no es cierto? Parte D. Ya, esta es la parte D. Lo otro que también uno deja expresado siempre, porque a veces aparecen integrales que no son tan simples, y el objetivo es que usted aprenda a expresar las expresiones, el perímetro, ¿no es cierto? Longitud de curva. ¿Sí? Entonces, a ver si nosotros recordamos el perímetro, o mejor dicho, la longitud de una curva, aquí era igual en coordenadas rectangulares. Era también dada una fórmula, ¿no es cierto? Era la integral entre a y b, factor de quién, de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado por dx, ¿no es cierto? Esa formulita nos permitía a nosotros encontrar la longitud de una curva. Ahora, esta región, si queremos encontrar el perímetro, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántas curvas limitan a esta región? ¿Cuántas lo limitan? 3, ¿no es cierto? 3. Entonces, evidentemente que la longitud total, llamémosle ST, es S1 más S2 más S3. ¿Sí? En la cual uno podría decir que esta curva es S1, esta que está acá es S2, y espero que se entienda S1, S2, S3. ¿Sí? Borramos esto. ¿Quién sería S1? S1 estaría dado por la integral definida entre ¿qué valores?
pensando que está limitada por esta parábola. Entonces, entre 1/2 y 1, ¿sí? Entre 1/2 y 1 de la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más, y ese 1 corresponde a la curva y igual a x cuadrado, que al derivarla es 2x, y con ello lo elevamos al cuadrado. ¿Quién va a ser ese 2? Va a ser la integral dada entre qué valores. Si esta curva origina el S2, eso sería entonces entre qué valores, entre 1 y 3 medios, entre 1 y 3 medios la integral, entre 1 y 3 medios, factor de quién, de la raíz cuadrada de 1 más, ¿qué curva es la que tenemos acá? Es la parábola, ¿no es cierto? Borramos esto. Si derivamos la curva y ¿qué quedaría? Y prima o de y en de x da lo mismo, ¿no es cierto? La derivada de 1 es 0 menos 2 factor de x menos 1 por 1. ¿Estoy bien, no? ¿Sí? Derivando eso. Y esto daría entonces que y' o de y en de x va a ser menos 2x más 2. Y eso habría que elevarlo al cuadrado y aplicarlo a la fórmula. Quedaría entonces, ¿cuánto da? 2 menos 2x, ¿no es cierto? 2 menos 2x todo al cuadrado por dx. Y por último, la otra curva que es S3. S3 daría ¿quién? ¿Quién sería? Borramos esto. ¿Quién sería S3? Es la recta, ¿no es cierto? Sí. Incluso acá esto se puede sacar por distancia entre 2 puntos. Pero coloquemos integrales. El S3 entre qué valores estaría variando? Entre 1/2 y 3 medios. Entre 1/2 y 3 medios, factor de la raíz de 1 más, y dijimos que la recta era ¿quién? Ya se me lo dio. X medio. Al derivar X medio es 1/2. ¿Sí? 1/2 al cuadrado por G. Ese sería determinar el perímetro de esta región. ¿Y qué nos faltaría? Un ejercicio más para poder abarcar todo lo de coordenadas rectangulares en aplicaciones geométricas de la integral. Áreas de superficie, que en verdad casi lo mismo. Si hacemos girar esta figura en torno al eje X, que es lo que más uno usa, y queremos calcular el área. No sé en qué ítem estaríamos ya. A, B, C, D, D, F, ya, F, la letra F. Entonces, vamos a considerar el área de la superficie. Recordemos, aquí era igual el área de la superficie. El área de la superficie está dado por 2 veces pi, la integral entre a y b, de quién, de f de x, por la raíz de 1 más f' de x al cuadrado por dx. Entonces esta fórmula, recuerde que se obtiene al multiplicar, en este caso, la longitud de curva por un disco, por la longitud de una circunferencia, ¿sí? Que es 2 veces pi r. ¿Ya? Eso también está considerado. Y aquí, cuando uno hace girar esta figura en torno al eje X,
también obtiene 3 caras, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver si hacemos algo, un esquema, creo que sería una cara así, una cara así y después la otra cara que está acá adentro. Esto no se ve, ¿ah? Este es el eje X, que es el eje rotación. Entonces tenemos, reitero, una cara, aquí también tendríamos otra cosa, aquí tenemos otra cara, y acá dentro de esta figura tendríamos una tercera cara. Por lo tanto, el área de superficie de toda esta figura va a estar dada por quién? Por un área 1, un área 2 y esto que está acá adentro que sería una tercera cara, un área 3. ¿Sí? Ya. Esto se puede borrar, ¿no es cierto? Sí, se puede borrar. El área 1 va dado por 2 veces pi, la integral entre qué valores, es cosa de apoyarse en lo que ya está hecho anteriormente, ¿no es cierto? El área 1 sería entonces un medio, la integral entre un medio y 1. ¿Y qué función es la que estaría mandando acá? En esta cara, x cuadrado. Y ese x cuadrado se multiplica por ¿quién? Por la longitud de curva, como lo habíamos adelantado, que sería 1 más 2x al cuadrado por dx. ¿Sí? Dígame. Si ahí lo está sacando con respecto a x. Con respecto a x. Y si lo hiciera rotar aquí, tendría que cambiar todas las cosas. Había que cambiar el sentido. Pero exactamente. ¿Ah? Exactamente lo mismo. Pero la figura es otra. Sí, claro. Si yo hago girar esta figura en torno al eje Y, es otra figura. Es ¿Cuál otra. sería este área? ¿Perdón? ¿Cuál sería? De todas maneras sería este área. Sí. Superficie. Si igual sería área de superficie, claro. Pero ahí ya habría que despejar Y y derivar de X en de Y. ¿Ya? El área 2 estaría dado por 2 veces pi, la integral entre qué valores, entre 1 y 3 medios. ¿Quién sería la función que estaría mandando acá? La otra parábola, que nuevamente borré la fórmula. Usted me ayuda, queda 1 menos x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y todo esto ¿por quién? Por la raíz cuadrada de quién? De 1 más 2 menos 2x al cuadrado por dx. ¿Sí? Y la tercera área 2, la área de superficie me refiero, entre 1 medio y 3 medios. ¿Y qué función es la que estaría mandando? X medio, ¿cierto? X medio, factor de la raíz de 1 más 1 medio al cuadrado y todo eso por dx. ¿Me faltó algo? Ah, me faltó el 2pi. ¿En todas? No, aquí no es, aquí no es. El 2pi. Ya. ¿Sí? Área 2 le puse ahora. Ya. Área 30. ¿Sí? No, pero son detalles nomás, ¿no es cierto? Con esta pequeña figurita, entonces, digo yo, uno puede abarcar todos los temas que ya habíamos dicho o estudiado anteriormente. ¿Sí?